Bien, buenos días. Voy a realizar una exposición sobre el capítulo Dilemas 2 del libro La Era Secular de Charles Taylor, ¿no? Esto está relacionado con el curso de Religión, Política y Secularidad que dicta el doctor Gonzalo Gamio en la escuela de posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la maestría sobre filosofía en ética y política, ¿ya? Bien, vamos a hablar vamos a hacer un resumen, realizar un comentario sobre el capítulo 18, Dilemas 2. Para ello voy a compartir una PPT. Bien, entonces vamos a realizar un comentario, un análisis filosófico del capítulo 18 sobre Dilemas 2 de la era secular de Charles Taylor, ¿no? Bien, en la página 462 de este capítulo, Taylor indica de que a partir de todo esto vemos que la vida en una era secular es incómoda, ¿no? Y se ve sometida a presiones contrapuestas y no se presta fácilmente a ser un lugar de descanso confortable. Esto es lo que vemos en la polémica, pero afloran también si atendemos a un abanico de preocupaciones que son endémicas en la época, las que aluden a la cuestión del sentido de vida, ¿no? Entonces, lo que aquí Taylor plantea es que en la vida secular, la vida secular es un apartamiento, se alejan de la vida religiosa, que era característico en la Edad Media, ¿no? Y el individuo, el ciudadano actual se ha apartado, ¿no? Se ha apartado de la vida religiosa y no tiene mucho apego, ¿no? A eso, ¿no? Y ahora ya está preocupado por sus cuestiones de trabajo, cuestiones de la ciencia, la tecnología, etcétera. Y entonces eh, Charles Taylor plantea de que el hecho de que se encuentre en una era secular tiene una vida incómoda, ¿no? Porque no está vinculado o no está bajo el amparo, se podría decir, de una religión, ¿no? Y en este caso habla sobre la religión católica, ¿no? Que ha imperado en la Edad Media. Y para esto también realiza una reflexión sobre este planteamiento, ¿no? Y dice que la reciente exploración hecha por Luke Ferry, ¿no? Lo que hacemos siempre tiene un sentido, ¿no? Y asumimos diferentes proyectos y entre media continuamos con las rutinas que sustentan nuestra vida, ¿no? El ciudadano o el individuo actualmente en esta época, ¿no? Siglo XXI, estamos pues sometidos a una rutina de nuestra vida diaria, ¿no? Nos levantamos temprano, en una ciudad bastante con un alto tránsito, las personas se levantan temprano a las 4 de la mañana, salen, trabajan y regresan a sus domicilios eh, muy tarde, ¿no? 10 11 de la noche, cansados, y esto es la vida rutinaria del ciudadano, ¿no? Y esta vida rutinaria es lo que, como Taylor lo dice, sustenta nuestra vida, ¿no? Y, y a partir de eso es que encuentra un cierto sentido, pero el sentido, un sentido, se podría decir, netamente económico, ¿no? Un sentido económico porque existe la necesidad de trabajar, la necesidad de ganar un dinero para sobrevivir, ¿no? En este mundo. Luego, en otro párrafo, para darnos un cierto razonamiento, y dice que estas reacciones, dice que suelen diferir, ¿no?
porque algunas personas sostienen que no se debe plantear esta meta pregunta, ¿no? De que si la vida secular es incómoda o no, ¿no? Sino que uno debería entrenarse para no sentir la necesidad de hacerla, ¿no? Entonces, al ser la vida secular incómoda, uno no debe plantearse esas preguntas. No es verdad que rechazar la pregunta podría ser parte de un entrenamiento espiritual, ¿no? Muy orientado aún más allá sobre la base de que cualquier respuesta que damos podría estar distorsionado, ¿no? Y sesgado, porque cada persona tiene su percepción, ¿no? Tiene su forma de ver de la vida y en tema de espiritualidad también cada persona tiene su orientación, ¿no? Muchas personas entonces no querrían plantearse estas preguntas, pero que una vez que surgen, no sentirán desánimo, ¿no? Ante el mandato de olvidarla, dice, ¿no? A menos que sea parte de una disciplina que los lleve a dar una respuesta correcta, ¿no? Entonces, la era secular em, se podría decir que es incómoda, aunque los ciudadanos actuales, a partir de la educación, ya no están muy poco vinculados, ¿no? A esto de la vía religiosa, ¿no? Incorporarse, aunque hay un porcentaje mínimo, ¿no? Que están vinculados bastante a esto, ¿no? Pero el resto ya no, ¿no? Sino es por el tema de educación, ¿no? Ahora, Luke Ferry se propone en su libro que ve en el socorro que practica, ¿no? El ser humano, la vida humana, ¿no? La ayuda, y en el bienestar a escala universal, un objetivo que en realidad trasciende el ámbito ordinario de la vida, ¿no? Y cito un testimonio de los Médicos Sin Fronteras, ¿no? En este aspecto, para un poco realizar un paliativo, se podría decir, como también lo dice Taylor, como un chivo expiatorio, es que el ciudadano, el individuo, principalmente los que están un poco apartados de la vida rutinaria, se podría decir, ¿no? Los que trabajan permanentemente de sol a sol, el resto, que es una minoría, puede practicar el socorro a la vida humana, ¿no? Y eso genera bienestar a las personas a las cuales está socorriendo y eso un poco sería un paliativo al apartamiento que hace el individuo de la vida religiosa, ¿no? Encontrándose en una vida secular, ¿no? Y para eso cita pues a los médicos sin fronteras, ¿no? ¿Ya? Y también Taylor plantea o realiza un análisis utilizando a Kant en la cual habla de la benevolencia universal, ¿no? Aunque para Kant todo humano debería de practicar esto de la empatía, la ayuda humanitaria, ¿no? Como él denomina la benevolencia universal, pero no todos los seres humanos están en capacidad de practicarlo, ¿no? Sea porque no están interiorizados en eso de la benevolencia, u otro por temas laborales también que no lo pueden practicar, ¿no? La ayuda al prójimo, ¿no? Como ama a tu prójimo como a ti mismo, como es uno de los principios del cristianismo, ¿no? Y también del judaísmo, ¿no? Entonces, por otro lado, también Ferri da una respuesta a esto que al sentido de la vida resuena en nosotros porque estas fuentes han pasado a formar parte de nuestra herencia, ¿no? O sea, hemos heredado este tema de la empatía, la benevolencia, pero practicarlo a veces se hace muy difícil, ¿no? Porque a veces forma parte de la educación, pero Taylor, él sostiene de que el hecho de que el ser humano ve en el socorro a la vida humana como algo empático y genera bienestar, entonces puede el ser humano vivir un poco mejor, ¿no? Más tranquilo. Ahora, también encontramos, ¿no? Continuando con Taylor, otra declaración reciente, ¿no? De esta concepción de Richard Lewontin, en un análisis de las razones por las que algunos cristianos rechazan la teoría de la evolución, ¿no? No es que algunos, sino que existen muchos cristianos que parten de la teoría creacionista, ¿no?
y generalmente es uno de los principios en la cual el cristiano cree, ¿no? Porque ha sido educado bajo ese contexto desde que nació, ha sido vinculado eh, bastante, incluso hay cursos en los colegios, y entonces rechazan la teoría de la evolución, que el ser humano evoluciona a través del tiempo, ¿no? Todo es cambiante, todo evoluciona. Todo es un tema de que ya son conceptos interiorizados y en la cual es un poco difícil cambiarlo, ¿no? Lo que aquí está en juego es en sí la experiencia de nuestra vida familiar, social, laboral, con su cuota de angustia, ¿no? Aquí Taylor resalta de que el ser humano, al encontrarse en la vida secular, tiene angustias, dolor, fatigas, fracasos, ¿no? Puede proporcionar sentido, ¿no? En ausencia de la creencia en un propósito ordenado. O sea, acá plantea de que el hecho de que el ser humano o el individuo se ha apartado de la religiosidad, de la vida activa, de la religión, especialmente la religión católica, eh, el ser humano en sociedad, en la sociedad actual, vive en angustia, dolor, fatigas y fracasos. Bueno, normalmente el ser humano está sometido a esto, ¿no? Siempre en la vida hay éxitos y fracasos y tiene que saber superarlos y está cansado, ¿no? Plantea también el tema de la fatiga. Siempre estamos estresados, cansados, ¿no? Con angustias y por el tema también de los factores externos de la ciudad, ¿no? La ciudad también ofrece, el contexto de la ciudad, eh, ciertas condiciones que hace que el individuo viva, pues, ¿no? En angustia, en dolor, ¿no? Y el atractivo persistente de una historia de la creación divina de la vida humana ofrece a aquellos para quienes la experiencia ordinaria no se le ofrece un alivio, ¿no? O sea, para el ciudadano de a pie, eh, el hecho de apartarse del tema religioso no obtiene alivio, ¿no? Al alma, al espíritu, ¿no? Ahora, cómo lo plantea esto Taylor, ¿no? No estoy diciendo, ¿no? Él indica que esta concepción sea sencillamente falsa. Sí recoge fenómenos importantes, pero es parcial, ¿no? Porque para ciertas personas estar en la religiosidad eh, podrían un poco paliar esto de la angustia y el dolor, ¿no? Al estar permanentemente en el tema religioso, ¿no? Pero es bastante abstracto, ¿no? En realidad, indica también Taylor, hay algo absurdo, ¿no? En la idea de que nuestra vida podría concentrarse en el sentido, ¿no? Como tal, o sea, siempre hay que encontrarle, ¿no? Y un sentido, pero Taylor dice que a veces la vida no tiene sentido, no tiene una finalidad, no tiene un objetivo, ¿no? Más que en algún bien o valor específico. Habrá quien daría la vida por Dios, indica, ¿no? Por una sociedad sin clases, pero no por el sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hacemos aquí, ¿no? O sea, ¿por qué hemos nacido? ¿Por qué estamos acá? ¿Y cuál es nuestro futuro, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera? Porque al final nos espera la muerte, ¿no? Y después de allí que sigue, no lo sabemos, ¿no? Entonces, continuando en la página 466, ¿no? Del tomo 2, él dice de que Taylor, de que dar una respuesta al problema del sufrimiento y el mal, ¿no? Me refiero a cómo convivir con el sufrimiento y el mal. El ser humano siempre ya está adaptado a eso, ¿no? Ya la vida diaria hace que el ser humano no se adapte, maneje de alguna forma el sufrimiento y el mal, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, cuando el ser humano
no tiene sus necesidades básicas satisfechas, le genera sufrimiento, ¿no? Para satisfacer esto tiene que trabajar y a veces no necesariamente trabaja en lo que le gusta, ¿no? Y eso le genera sufrimiento. Ahora, con respecto al mal, el mal puede ser generado por el mismo individuo o también puede ser generado por el entorno, ¿no? Por el resto de los individuos, ¿no? Debido a que nos encontramos en un tema, en un país, perdón, en una ciudad caótica, ¿no? Ahora, el ser humano siempre tiene esa tendencia a generar el mal, ¿no? Hay filósofos que dicen de que el ser humano es un ser maligno y otros que dicen de que la sociedad nos hace, otros indican de que es innato, ¿no? Pero en cierta forma la educación tendría que cumplir un rol para poder ejercer, para que el individuo pueda controlarse, ¿no? Para que el individuo pueda ejercer un control sobre esos impulsos, ¿no? Ahora, Taylor hace un razonamiento donde indica de que podemos sentirnos abrumados cuando se nos hace conscientes que todo el sufrimiento que hay en de todo el sufrimiento que hay en el mundo y por más cosas, ¿no? O sea, eh, el individuo observa la realidad, observa el sufrimiento de los individuos, tanto en países, porque uno recibe información a través de los medios, de las redes sociales, ¿no? De las guerras, de la hambruna, de la pobreza, y eso genera sufrimiento también porque en cierta forma el ser humano siente, ¿no? Esos efectos por el sufrimiento de sus semejantes, ¿no? Y se siente como, en términos de Taylor, se siente abrumado, ¿no? Igualmente indica de que una situación que surge incluso en un mundo desencantado, ¿no? Estamos desprotegidos cuando ya te apartas de la religiosidad que imperó en la Edad Media, ¿no? Y estamos en un mundo desencantado porque era encantado porque estábamos bajo la protección, el amparo de un Dios, ¿no? Y actualmente, al estar en un mundo desencantado, fuera de la religiosidad, fuera de participar directamente en Dios, estaríamos desprotegidos, ¿no? Ahora, no frente a los demonios, porque en la Edad Media siempre el lado contrario, lo negativo era el demonio o los espíritus, ¿no? Que fue en cierta forma, una creación, ¿no? Porque ante un bien tiene que existir un mal, sino frente al sufrimiento, ¿no? Frente al sufrimiento y el mal desatados, ¿no? O sea, ante el sufrimiento de las personas nos encontramos desprotegidos porque también nos puede afectar, ¿no? Y en este aspecto existe la creencia o el concepto de que estando bajo el amparo directo de Dios, ya no estaríamos desamparados o desprotegidos, lo cual no es del todo cierto también, ¿no? Entonces, la respuesta negativa y defensiva para ello es cerrarle el paso a la mayor parte de la desgracia, ¿no? Sería cortarlo, apartarlo, ¿no? Apartarse de esa desgracia, de la desgracia humana, ¿no? Y para ello, Taylor dice, no ver el telediario de la noche, ¿no? No ver las noticias, no prender el televisor, ¿no? No ver las redes, ¿no? A lo largo de la historia, haciendo gala de mayor mordacidad, nos hemos dedicado, dice, a suprimir el horror, diciendo a nosotros mismos que esas personas no eran en realidad como nosotros. O sea, nos apartamos, decimos de que esas personas, bueno, si sufren, bueno, es su realidad, ¿no? Pero no lo vinculamos a nosotros, ¿no? Quizás que en realidad a ellos no les afectaba la pobreza y la miseria, como nos importaría a nosotros, ¿no? La pobreza y la miseria de los seres humanos eh, siempre debe importar
al ser humano, ¿no? Parte del ser humano de ser empático para poder ayudar al prójimo, ¿no? ¿Ya? O que tal vez indica también Taylor de que esos seres humanos quizás sean malos, representaran al mal y lo merecieran. Pero es una percepción que te lo da también los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación aquí cumplen un rol muy importante porque la información que ellos difunden tiene siempre un objetivo, ¿no? Hacer de que tú pienses de esa manera, no de acuerdo a lo que da la realidad, ¿no? La realidad es distinta, porque en realidad nosotros solamente observamos nuestro entorno. Esta es mi realidad y la realidad que exista más allá de nuestro entorno, ya es información manipulada, ¿no? Y en esa información, de acuerdo a los intereses de los grupos de poder, los grupos de élite, los grupos económicos, ellos establecen las pautas, qué es lo que nosotros debemos conocer, y a partir de allí podemos realizar una interpretación de que esos seres humanos, determinados grupos de seres humanos, determinados países son los malos y que lo merecen, y otros grupos son los buenos, ¿no? Tal como estamos viviendo en la época actual, ¿no? Ahora, si continuando con Taylor, sobre las creencias y no creencias se confrontan a diario mutuamente sobre la necesidad común en un contexto en el que cada vez nos sentimos menos cómodos con nuestros venerables repertorios de medidas excluyentes, ¿no? Siempre existe esa dicotomía, ¿voy a creer o no creo? ¿No? Y todo está en función, no a ciertos intereses, ¿no? Al observar las prácticas excluyentes del cristianismo a lo largo de la historia, porque el cristianismo ha ejercido diversas vulneraciones de derechos a través de la historia, ¿no? Eso ya es bastante conocido, ¿no? Algunos tienen la certeza de que una respuesta humanista nos permitiría maximizar la reparación frente a la exclusión, ¿no? Porque el cristianismo siempre ha sido bastante excluyente, ¿no? Bastante excluyente y hasta ahora. Para entonces dice que se puede plantear la pregunta de si cualquier concepción humana simplemente porque está tejida en torno a una imagen de la grandeza, ¿no? No nos tienta a desatender a los fracasados, a los canallas, a los inútiles, a los moribundos, a quienes quieren marcharse, en resumen, a quienes niegan la promesa, ¿no? O sea, ¿qué debemos hacer con los canallas, con los inútiles? ¿Ayudarlos o no ayudarlos? ¿Ser benevolentes o no, ¿no? Tal vez solo Dios y en cierta medida quienes se conectan a sí mismo con Dios puedan amar a esos seres humanos. Quizás los que estén bastante vinculados a Dios puedan hacerlo y los que no, los que se encuentran en la era secular, quizás no lo hagan. Pero aquí existe, pues, no necesariamente los que creen en Dios o los que están vinculados bastante a la religiosidad, al Dios cristiano o al Dios judío, que es lo mismo, tienen esa empatía, ¿no? Generalmente también son bastante discriminativos porque indican de que como no practican, no van a la iglesia, no merecen la ayuda de Dios, ¿no? Pero es bastante discutible, ¿no? ¿Ya? Además, como Dios es la fuente de pureza, al combatir así, nos identificamos con Él, estamos de su parte. Si existe esa percepción, tanto en la Edad Media, ¿no? Porque con Descartes ya se cortó mucho, bastante esto del vínculo directo con Dios, ¿no? En que toda la vida de los seres humanos estaba siempre bajo el amparo de Dios, ¿no? Pero ya cuando entró la racionalidad, el racionalismo, ya el ser humano se apartó, ¿no? Ahora, de que Dios sea fuente de pureza, eso también está bastante cuestionable, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento el Dios no es bueno, no es bueno, ¿no? Por eso quizás ante la lectura de la Biblia, ¿no? El ser humano se apartó de eso, ¿no? Porque
en ese contexto el Dios cristiano o el Dios judío no es bueno, ¿no? Ordena matar, ¿no? Ataca ciudades, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir también, tomando como nombre, tomando en nombre de Dios, se ha cometido también horrendos crímenes. A través de la historia está escrito eso, ¿no? Y por eso, si Dios es la fuente de pureza, mm, debemos tener presente de que no habría mucho sufrimiento en la humanidad, ¿no? Es por eso que las personas ahora estamos en la era secular, ¿no? Así que la violencia forma parte ahora de nuestro equilibrio. Estamos en una sociedad muy violenta y donde el amparo de Dios no se ve, ¿no? No, no existe eso, ¿no? No existe esa mano de algo divino en la cual pueda realizar un control de esto, ¿no? ¿No? Eso significa que puede ser aún más implacable, despiadado y concienzuda, ¿no? La violencia que ejerce también el ser humano y lo que le aplican hacia él, ¿no? Donde la guerra muy anterior estaba ritualizada, ¿no? Por tanto, limitada la matanza sagrada, ¿no? Se volverá cada vez más racionalizada. O sea, las matanzas a nombre de Dios, a nombre de la iglesia, con la finalidad de eliminar, ¿no? Las personas que no tenían esas creencias eran bastante, ¿cómo se podría decir?, formalizadas, ¿no? Pero ahora ya las matanzas de seres humanos ya está, entre comillas, más racionalizada e ilimitada de acuerdo a Taylor, página 474, ¿no? La matanza se considera ahora más racional, más quirúrgica, más limpia, más tecnológica, ¿no? Y, y habla sobre la guillotina, ¿no? Pero ahora ya existen otras formas. Y encaminada a traer el verdadero reino del bien, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? Eliminar el mal matando a seres humanos, a grupos de seres humanos, a sociedades, para traer el bien. Ahora, ¿qué es el bien? ¿Quién tiene el bien? Bajo el contexto de Taylor está aparentemente en Dios. Y este será el reino de la paz, dice, ¿no? Entonces, ahora, si los individuos estamos en la era secular, los que estamos dentro de los que están dentro de ese contexto, la matanza, mm, también les podría afectar, ¿no? En algún momento, ¿no? Porque la religión siempre está vinculada a los grupos de poder, ¿no? Y al Estado, ¿no? En el Perú, particularmente, la religión no está tan desvinculada, sino que la Constitución los reconoce, ¿no? Incluso cuando hay un aniversario patrio en el Perú, el presidente va a la iglesia, ¿no? A la misa Te Deum, ¿no? Entonces, y eso está constitucionalizado. Entonces, pero es a nivel formal, ¿no? Porque en la práctica existe la secularidad, ¿no? En el contexto cristiano, identificarse con la violencia divina pasó a significar identificarse con la ira de Dios, ¿no? O sea, y aquí ya no se puede hablar de que es un Dios bueno, ¿no? El Dios tiene una ira, ¿no? Se amarga, se disgusta, ¿no? Y por eso perseguimos a los herejes, ¿no? A los que no creen en él, los juicios por brujería, ¿no? Entonces, actualmente existe algo, no así estrictamente, ¿no? Sino ya existe otra forma, ¿no? La religión está, ¿no? Y tiene un poder tremendo, ¿no? Para moralizar puede empeorar las cosas, ¿no? Lo que plantea la pregunta de si en el mundo ilustrado y desencantado, porque aparentemente, porque ahora estamos en un mundo ilustrado, ¿no? De acuerdo a Taylor, y desencantado, no inventamos nuevas fantasías criminales. Las fantasías criminales ya no existen, ¿no? De acuerdo a Taylor, sino que la criminalidad está ahí en el ser humano, ¿no? ¿Hasta qué punto es anticuada esta violencia? Precisamente su exceso. ¿Mm?
Es anticuada, esta violencia no es anticuada, sino que se mantiene la violencia está de otra forma. Existen los excesos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, se ve siempre en las matanzas, ¿no? En Medio Oriente, ¿no? Donde tiene un corte religioso y ha existido también en la Edad Moderna, ¿no? El tema de las creencias siempre ha manejado, ha estado en el tema de las matanzas, ¿no? Los genocidios. Obsérvese cómo en el mundo moderno el sacrificio original de las víctimas, que son al mismo tiempo sagrados y peligrosos, como fuente de problema y reparación, se ha desgajado, ¿no? Esto genera un chivo expiatorio, ¿no? Que es absolutamente malo, indica, ¿no? Siempre hay que echarle la culpa a alguien. Alguien siempre debe tener la culpa, ¿no? Y la culpa lo tienen los malos. Y eso de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, eso lo genera quién. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo lo conocemos? Medios de comunicación, ¿no? Medios de comunicación y siempre hay un país que es el bueno y hay otro país que es el malo, pero actualmente existe una polarización ya, ¿no? Hay dos. Hubo como 2, 3 décadas en que solamente existía un monopolio del poder en el mundo, ¿no? Pero ahora ya está polarizado, ¿no? Hasta se podría decir que existen 3 países ahí, ¿no? 3 polos, en la cual ya existe un cierto equilibrio, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá se plantea, Taylor, una pregunta, ¿no? ¿Qué revela todo esto acerca de la relación de la violencia con la religión, ¿no? ¿Y es la religión la principal instigadora de la violencia? Se podría decir que sí, ¿no? La religión siempre ha creado violencia, siempre, de alguna forma ha estado vinculado. Trae la historia, principalmente en la Edad Media, en la Edad Antigua. Si tomamos como referencia al Antiguo Testamento, también hay bastante violencia, hay crímenes, pero todo en nombre de Dios. Si tomamos solamente al Dios cristiano, ¿no? O al Dios judío o al Dios islámico, que es el mismo. En el mundo islámico, la violencia, la matanza a nombre de Dios está formalizado, está legalizado, es normal, ¿no? Es fuerte el vínculo de la religión con la guerra, ¿no? Y actualmente se ve también en Medio Oriente que hay matanzas en nombre de Dios. Entonces la religión está vinculado con la violencia y los poderes del Estado también, ¿no? Bien, ciertamente parecería que desde los albores mismos de la cultura humana, desde los inicios de la humanidad, excepto cuál sería tu percepción, o si eres evolucionista, si eres creacionista, ¿no? La religión y la violencia han estado estrechamente ligados, siempre han estado, siempre. En el Perú también se ha visto eso. ¿No? Y hoy en día hay ciertamente casos en los que pervives, existen casos, hay, existen, ¿no? Hay guerras, incluso estados que están vinculados a eso, ¿no? A generar la muerte, a eliminar, exterminar grupos humanos porque piensan diferente o porque tienen una religión diferente, aunque es el mismo Dios, ¿ah? Sino que diferentes métodos y no cumple o no hacen lo que dice eh, el razonamiento de Kant, ¿no? La benevolencia humana. Aquí existe siempre un tema de que en filosofía se piensa o se razona en forma individual, ¿no? El filósofo piensa, razona, pero cuando aterriza esos pensamientos en la realidad, cuando vamos a la realidad, eh, aquí esos razonamientos no funcionan, ¿no? No se da, ¿no? Por ejemplo, Taylor está en otro contexto, pero aplicado aquí es otra cosa, ¿no? ¿Ya?
Pero lo lamentable, por el lamentable registro de violencia continuada, ponen apuros. ¿Por qué se mantiene entre nosotros y por qué seguimos perpetuando, ¿no? la violencia? Acá se podría decir de que el ser humano es violento, no es violento por naturaleza, ¿no? Por el hecho de ser un ser humano que tiene que sobrevivir, tiene que, a través de los tiempos, el ser humano ha tenido que vencer a las dificultades que ha tenido, ¿no? Contra la naturaleza, los animales, etcétera, ¿no? Actualmente eh, nos encontramos pues en un sistema democrático, ¿no? Donde existe la libre competencia, pero este hecho también crea en el ser humano que sea bastante individualista y no tenga un enfoque a la solidaridad, ¿no? ¿No? Al sistema neoliberal en que nos encontramos, ¿no? Parece que necesitamos una ética más sólida, ¿no? Algo más fuerte. Acá tendría que la educación basarse en la ética, ¿no? Pero ¿qué ética? Porque también hay que tener presente que la ética estudia la moral y la moral, cada ser humano tiene una moral, aunque existen ciertos parámetros estándar para determinadas sociedades, pero la moral es general, ¿no? Dentro de tu entorno, ¿no? Y la solidaridad no existe. El neoliberalismo crea el individualismo, no la solidaridad en los seres humanos, ¿no? Si realmente vamos a ingresar en la tierra prometida de un código ético autosostenible, ¿no? Habría que generar una ética al respecto, una ética en los seres humanos, ¿no? Pero no una ética religiosa, sino una ética más humana, ¿no? Y poder cumplir, dice, la condición básica del orden moral moderno, ¿no? Y que debe existir beneficio mutuo, pero con este sistema económico neoliberal no permite el beneficio mutuo, porque casi el 1% son ricos y la mayoría son pobres, ¿no? Este sistema está abriendo las brechas más fuertes, ¿no? Hoy en día nuestra era plantea a las personas demanda de solidaridad y benevolencia, más exigentes que nunca, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Como indicaba anteriormente, mm, este sistema económico no permite eso. Estamos en un mundo donde cada uno tiene que lucharla para poder sobrevivir y eso genera, no genera solidaridad, genera individualismo, intereses propios, ¿no? Y que se debe mantener el criterio de la igualdad, ¿no? No somos iguales, no somos iguales. El acceso a la salud, el acceso a la educación no es igual para todos. El que tiene dinero se cura. Ese es el neoliberalismo, ¿no? Y cada vez a grupos humanos de personas más amplios salven cada vez más tipos de diferencias e incidan cada vez más en nuestras vidas, ¿no? Dice, pues bien, en una forma es que la actuación que sigue estos criterios ha pasado a formar parte de lo que entendemos como la vida civilizada y honrada, ¿no? Vivimos de acuerdo a esos criterios en la medida en que lo que hacemos, porque nos avergonzaríamos de nosotros mismos si no lo hiciéramos, ¿no? Han pasado a formar parte de la imagen que tenemos de nosotros mismos, de nuestra idea del cual es nuestra vida. Entonces, lo que se debería de impulsar es la solidaridad, la igualdad de derechos, la igualdad de accesos. Ahora, en el tema económico, el país muchas veces se habla de cifras en las cuales estamos bien, pero la pobreza está, el sufrimiento está, y hay más cada día, ¿no? Cada día más personas sufren más, ¿no? Así gran parte del esfuerzo de la sociedad liberal moderna se invierte en definir y aplicar códigos de conducta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratan con los códigos de conducta? Establecen códigos que son de acciones obligatorias y prohibidas, códigos de ética. Cada institución siempre tiene sus códigos de ética.
pero eso queda allí porque las leyes están dadas, la legalidad también, pero el sufrimiento, la criminalidad se mantiene, ¿no? Entonces, indica, pero no ambos coinciden en que debe haber un único principio del cual se puede generar todas las acciones. Tiene que haber un código de ética único, una ética, ¿no? Una ética mundial, aunque es un poco difícil porque con esto de la religiosidad las éticas van cambiando, ¿no? Hay quienes optan por una u otra modalidad, ¿no? Del cálculo de la utilidad, el utilitarismo, ¿no? Siempre estamos en un mundo utilitarista que todo tiene una finalidad. Si hago esto es para qué, debe servir para algo, debe ser útil, ¿no? Entonces ahí existe el individualismo y la solidaridad ya se perdió, ¿no? Entonces en este capítulo, ya entrando en la parte final, es crucial porque tras haber analizado, ¿no? El capítulo Dilemas uno, ¿por qué el humanismo exclusivo puede sentirse insuficiente? ¿No? Eso fue eso es un análisis en Dilema uno, ¿no? Por la falta de sentido, ¿no? El ser humano se siente vacío ante la falta de religiosidad o quizás no. ¿Es necesario la religiosidad para no sentirse vacío? ¿No? Entonces, allí existe el problema, ¿no? ¿Por qué a pesar de ese vacío sigue siendo tan difícil para el moderno volver a creer, ¿no? O sea, ¿por qué no regresamos a la creencia en un Dios? ¿No? Pues decía Feuerbach, el ser humano crea un Dios, cada ser humano crea un Dios de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que no es, de acuerdo a lo que le falta. Yo no puedo hacer esto, creo un Dios y que ese Dios lo haga. Y yo pensando en ese Dios se podría realizarlo, ¿no? Y lo creo a mi imagen, pero que esa imagen sea mucho mejor que yo. Ese es un Dios, de acuerdo a Feuerbach, ¿no? Entonces, aquí Taylor se plantea que por qué el individuo actual, siglo XXI, no puede, no regresa, ¿no? A creer en un Dios a pesar de que se encuentra vacío, no le encuentra sentido a la vida, porque quizás el Dios no es bueno, es un Dios malo. Y otro tema también es la organización, ¿no? La organización que permite o que sirve como medio para llegar a Dios, ¿no? En la cual también existen serios problemas, ¿no? Taylor sitúa al individuo moderno en un estado de presión cruzado, ¿no? Dice que estamos atrapados entre qué? Entre un mundo puramente material, ¿no? Que nos empuja a buscar algo más, algo trascendente. Estamos en un mundo material, la economía, el sistema neoliberal, el trabajo, la vida diaria, la rutina, es algo material, ¿no? Y a veces pensamos, pero no queremos ir a lo más trascendente, pero a veces la educación del individuo que está hecho solamente para trabajar no está educado para ir a lo más trascendente. Son pocos, ¿ah? Que razonan, ¿no? De que la vida, que hacemos aquí, o sea, para razonar e ir a lo más trascendente tendrían que existir momentos de ocio y observar la realidad, ¿no? Las barreras morales e intelectuales que nos impidan aceptar la religión tradicional, ¿no? Que nos empujan de vuelta a la inmanencia, ¿no? Algo inherente en el ser humano, ¿no? Entonces, ya nos apartamos de la religión, los seres humanos se apartan en un mayor porcentaje, porque existen barreras ya intelectuales principalmente, ¿no? Porque el ser humano ya estudia, ahí está la ciencia, ¿no? Ya el conocimiento de la realidad se hace más pragmático, ¿no? Entonces, el dilema 2 se centra en estas barreras, ¿no? En el impedimento, en la falta de deseo del ser humano de recurrir a la religión, en creer. No es que la gente ya no crea, simplemente por ciencia o razón, sino por razones morales y éticas.
De acuerdo a Taylor, la moralidad y la ética impide creer en Dios, mm, lo cual, bueno, ¿no? Existe ciertos ahí contradicciones en esto, ¿no? Porque la moral, generalmente la moral que tenemos siempre tiene unas raíces cristianas, ¿no? Siempre desde que nacemos nos han impulsado eso y tenemos eso en nuestra mente, ¿no? Taylor argumenta que el rechazo moderno al cristianismo, ¿no? Y a la religión en general se basa principalmente en que la religión parece atentar al valor supremo de nuestra época, que es el florecimiento humano, ¿no? Se pareciera de que si tú te metes en la religión y basas tu vida en eso, atenta contra la superación humana, ¿no? No te desarrollas, no te sientes libre, no reflexionas, no razonas, hasta tienes serias dificultades en tu trabajo, ¿no? Y, ahí existen ciertos parámetros, ¿no? En este capítulo, ¿no? El desafío de la sexualidad, porque la religión pone un énfasis a la renuncia y restricción sexual, ¿no? Perdón, y esto choca al tema humano, ¿no? Porque forma parte de la humanidad, ¿no? La represión sexual es reprimir, como dice Taylor, a la humanidad misma, ¿no? La sexualidad es considerada por la religión como algo inhumano, ¿no? Como algo inhumano, ¿no? Ahora, la violencia también es otro factor, ¿no? Que se ve mucha violencia y fanatismo a nivel religioso, ¿no? La religión es peligrosa, ¿no? Se asocia ahí a la intolerancia, las las guerras entre religiones, la Inquisición, ¿no? Siempre está vinculado eso a la religión, por eso los seres humanos ya se han apartado, ¿no? El humanismo secular se presenta moralmente superior porque promete la paz y la tolerancia, ¿no? En la cual que debe existir entre los seres humanos la tolerancia, pero la religión no es tolerante. Taylor analiza cómo el moderno ve la certeza religiosa como una amenaza a la convivencia democrática, ¿no? La religión siempre es discriminante, la religión vinculada a las guerras, ¿no? Y también el rechazo al sufrimiento y al sacrificio, ¿no? Que el objetivo de la vida es minimizar, ¿no? El sufrimiento, minimizar el sufrimiento y maximizar, aumentar el bienestar. El cristianismo que da un sentido redentor al sufrimiento, ¿no? Porque el cristianismo siempre dice, ¿no? Aquí estamos para sufrir, seremos felices en el cielo, ¿no? Exige sacrificios que no tiene una utilidad terrenal, inmediata, resulta incomprensible, incluso repulsivo para la sensibilidad moderna, ¿no? Entonces, el ser humano actual no considera viable o no considera que creyendo en Dios pueda obtener un bienestar, ¿no? Porque lo vincula a la violencia, ¿no? Y en Dilema 2, ¿no? Muestra que la resistencia a la fe hoy en día no es solo intelectual, ¿no? Darwin versus Génesis. Bueno, mm, si tenemos otro enfoque en Génesis, tiene la razón, ¿no? Eso ya merecería otro análisis, sino profundamente ético, ¿no? Y Taylor sugiere que para que la fe sea una opción viva nuevamente, para que la fe en Dios sea fuerte, debe encontrar una manera de responder a las aspiraciones del florecimiento humano, ¿no? O sea, la religión tiene que estar vinculada a eso, para que el ser humano progrese, avance, sin traicionar su propia esencia humana, ¿no? Nos deja con la tensión de que ni el humanismo cerrado ni la religión autoritaria satisfacen la compleja, la complejidad de la experiencia moral contemporánea, ¿no? Ahora estamos en una moral un poco diversificada, ¿no? Compleja,
Cada persona tiene una moral distinta y la moral está en función del entorno, ¿no? Entonces, por eso es diversificado esto, ¿no? Es bastante complejo. Eh, por eso volver a la fe en Dios, a creer en Dios, está un poco difícil. ¿Por qué es relevante esto hoy, no? Explica perfectamente por qué, porque muchas personas sienten un vacío espiritual, ¿no? No corren de vuelta a la iglesia, ¿no? No van a la iglesia, sienten un vacío, ¿no? Por el sufrimiento, la maldad, etcétera, el trabajo diario, la rutina, ¿no? Sienten que entrar a la religión implicaría una mutilación a la libertad, su razón o su sexualidad, ¿no? Es someterse a algo. Pero la represión nunca trae nada bueno. Ahora, ¿cómo vencer ese vacío? ¿No? Ese vacío espiritual que tiene cada ser humano siempre. Todo ser humano tiene un vacío y por eso existe la religión. Pero ahora el ser humano actual es reticente a eso, ¿no? Porque está la religión, si entras allí, vas a tener que limitar tus ciertas libertades, ¿no? Y lo que dice Taylor es que mutilas ahí tu libertad, tu razón, tu raciocinio, porque el raciocinio es invadido por la fe. La fe tiene que suprimir a la razón. Para creer, para tener fe, la razón no existe. Y la sexualidad, ¿no? Bien, muchas gracias. Con esto he culminado mi exposición. Respecto a capítulo 18, dilema 2 del libro La era secular de Charles Taylor. Muchas gracias.